Muy buenos días, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Amelia Roy, soy especialista en recursos para demencia del Departamento de Salud Pública del Condado de Cameron y hoy vamos a estar hablando sobre lo que es la demencia y la enfermedad del Alzheimer y los diferentes tipos de demencia que existen. El día de hoy les voy a estar hablando de lo que es la enfermedad del Alzheimer, los diferentes tipos de demencia, los factores de riesgo y cómo podemos prevenirla. Voy a empezar por definir lo que es la demencia. La demencia es un término general que se usa para referirse a la pérdida de la memoria y de habilidades cognitivas que sufren las personas. Cuando hablamos de un deterioro cognitivo, hablamos de la pérdida o disminución de funciones mentales, tales como la memoria principalmente, pero también la orientación, el cálculo, la comprensión, el juicio y a veces, en ocasiones hasta el reconocimiento facial. O sea que la enfermedad de demencia o el Alzheimer son algo más, va más allá que el olvido. No es nada más pérdida de la memoria, sino que incluye otras habilidades que nos limitan nuestra vida diaria. Ahora, la demencia no es parte normal del envejecimiento. Desgraciadamente es un problema muy recurrente en el condado de Cameron que poco a poco lo hemos empezado a adoptar como tal, pero no es así. La demencia es parte de la salud del cerebro, ¿verdad? Y abarca muchas enfermedades, incluyendo lo que es el Alzheimer, la demencia vascular, la demencia por cuerpos de Lewy, la demencia frontotemporal y demencias mixtas. Las más comunes en el condado de Cameron son la demencia vascular y la enfermedad del Alzheimer, que son en las que vamos a hablar un poquito más en esta mañana. ¿Qué es lo que causa la demencia? Cada tipo de demencia es causada por diferentes factores. Por ejemplo, la enfermedad del Alzheimer es causada por una acumulación de placas de proteína beta-amiloide en el cerebro. Una de las preguntas más comunes que me hacen es: ¿estas proteínas están en algo que yo consumo? ¿Están en algo? Y la respuesta es no. Nuestro cerebro produce estas proteínas. Sin embargo, nuestro estilo de vida y ciertas enfermedades como la diabetes juegan un factor importante en la producción de la proteína beta-amiloide en el cerebro. Otra de las demencias más prominentes en el condado de Cameron es la demencia vascular, que es causada por daños en los vasos sanguíneos del cerebro, lo cual se puede deber a hipertensión, diabetes, tabaquismo y colesterol alto. Muy predominante es la enfermedad de la diabetes en nuestra comunidad y por lo mismo nosotros tenemos un alto índice de enfermedad del Alzheimer y demencia vascular aquí en el Valle de Texas. Entonces, estos factores influyen en el deterioro de nuestra salud cerebral y lleva a la aparición al desarrollo de la demencia vascular. También tenemos demencia por cuerpos de Lewy, que como su nombre lo explica, son unas proteínas llamadas cuerpos de Lewy que se acumulan en nuestros cerebros y afectan nuestra función cognitiva, el equilibrio y la memoria. La demencia frontotemporal afecta principalmente la región frontal y temporal del cerebro y normalmente tiene un origen genético. Y tenemos también demencias mixtas, lo cual nos indica que una persona puede tener más de un tipo de demencias a la vez. Ahora, quiero presentarles un poquito lo que son las regiones de nuestro cerebro para tener una mejor idea qué es lo que está pasando cuando la enfermedad del Alzheimer o cualquier otra demencia está ocurriendo en el cerebro de alguna persona. Nuestro lóbulo frontal tiene el control sobre nuestro pensamiento, hablar, memorizar y la movilidad de nuestro cuerpo. El lóbulo parietal controla nuestro lenguaje y nuestro tacto.
El lóbulo occipital, la visión y la percepción del color. Lóbulo temporal es el que nos ayuda a escuchar, aprender y sentir. El cerebelo, nuestra coordinación y el equilibrio, es lo que regula, y el tronco encefálico de nuestro cerebro tiene que ver con nuestra respiración, la frecuencia cardíaca y la temperatura de nuestro cuerpo. Yo siempre refiero nuestro cerebro como el disco duro de nuestra computadora. Es el que controla todo. Cuando se daña, empezamos a exhibir cambios nosotros en nuestra conducta, en nuestro equilibrio, en nuestro comportamiento. Empezamos a tener problemas con el lenguaje, con la visión, la percepción del color. O sea, es una enfermedad que va más allá de pérdida de la memoria, y es una enfermedad progresiva y mortal. ¿Por qué? Porque cuando llega a tocar en el tronco encefálico de nuestro cerebro, nuestro cuerpo se va a olvidar de respirar y nuestro corazón va a dejar de latir. Ahora, ¿qué es la enfermedad del Alzheimer y las demencias? La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad progresiva que causa deterioro cognitivo y funcional, ¿verdad? Se manejan tres niveles de deterioro cognitivo cuando se hace un diagnóstico de demencia. Tenemos, en esta gráfica podemos ver 5, pero para propósitos de diagnóstico se manejan 3 niveles de demencia: la demencia temprana, la demencia moderada y la demencia severa. Desafortunadamente, cuando el diagnóstico no se hace en la etapa temprana de la enfermedad, no se va a poder dar ningún tipo de medicamento. Solo hay 2 medicamentos en el mercado actualmente que se pueden prescribir para detener el progreso de la enfermedad. Pues por eso que es importante que se haga un diagnóstico temprano. Cuando vamos a ver los primeros síntomas en la primera etapa de la enfermedad, va a ser cuando esos cambios empiezan a mostrar un poco de interferencia con nuestras actividades diarias. Ya empezamos a tener más problemas haciendo nuestras cosas que hacíamos todos los días, como el manejar, el cocinar, el recordar cosas, ¿verdad? Y empezamos a mostrar ciertos rasgos que usualmente pasan desapercibidos y se toman como si fuera algo normal por el envejecimiento. En la etapa media o moderada, los síntomas ya empiezan a interferir con la mayoría de las actividades de la persona, ¿verdad? En el bañarse, el no poder salir a la calle, el olvidar de peinarse, y es ahí en donde las personas que están a su alrededor empiezan a notar esos cambios. Casi siempre es la persona que está cerca la que nota primero que algo está pasando. Y tenemos la última etapa, que es la etapa severa, en cuando la persona está totalmente incapacitada de hacer sus actividades diarias, ¿verdad? Aquí es en donde vemos lo que el deterioro cognitivo de la persona ha llegado a una etapa en donde necesita ayuda para todo. Ahora, ¿qué es la diferencia entre el Alzheimer y el envejecimiento normal? El Alzheimer no es parte normal del envejecimiento. Aunque sea muy común, no debemos de aceptarlo como tal. La enfermedad del Alzheimer es una enfermedad del cerebro que nos afecta nuestra vida diaria. Sin embargo, el envejecimiento normal puede ser que nosotros empecemos a olvidar cosas como parte, ¿verdad?, de un día ajetreado, de muchas actividades, de que no ponemos atención. Pero tenemos unos ejemplos aquí. Por ejemplo,
El Alzheimer afecta completamente mi vida cotidiana, un envejecimiento normal. A veces no recuerdo nombres, puedo olvidar citas, pero después puedo recordar que tenía cita, la voy a volver a hacer, no he cambiado el aceite de mi coche y ya pasó las 3000 millas, ¿verdad? Cosas así, pero tengo la capacidad de recordarlo, aunque sea un poco tarde. En la enfermedad del Alzheimer hay más dificultad para planear o resolver problemas, como por ejemplo ya no puedo hacer la lista del súper, ya no puedo replicar una receta, ya no puedo planear mi presupuesto mensual como lo hacía antes, pero como parte del envejecimiento normal, pues es normal que a veces me equivoque, que no pague la luz, que a lo mejor pague 2 veces, ¿verdad? Y son cosas así, después pues ya voy a darme cuenta de que hice un error, ¿verdad? Tenemos aquí distorsión de tiempo y de espacio en la enfermedad del Alzheimer, es porque ya nuestro cerebro ha sido afectado de manera en que no podemos calcular espacios. Hay problemas cuando se maneja. Ya no me mantengo en mi carril, ya invado el carril, o ya no veo también el semáforo, o si me toca alto, porque ya no puedo ver con precisión qué está pasando. Y es normal que de repente al ir a algún lugar nos confundamos por dónde, que tenía que dar la vuelta antes, pero me voy a acordar después. Y aquí hay algunos otros ejemplos, como el tener problemas con palabras nuevas al hablar o escribir, pero en el envejecimiento normal a veces no puedo recordar la palabra para describir algo, pero eventualmente voy a poder decirte lo que quiero. Siempre esa es la clave. En la enfermedad del Alzheimer la persona ya no tiene la capacidad de recordar, de ir para atrás a sus pasos para saber por dónde pasó, qué fue lo que dejó, ¿verdad? Y en el envejecimiento normal, pues sí podemos tener olvidos y errores, pero siempre vamos a poder eventualmente retomar el control. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la enfermedad del Alzheimer? Uno de los factores de riesgo es la edad, ¿verdad? Y aquí una pregunta que me hacen, ¿por qué si no es parte normal del envejecimiento la edad tiene algo que ver? Bueno, porque de los 65 años para arriba estamos más en riesgo de desarrollar algún tipo de demencia. Y tiene mucho que ver, pues que como todo nuestro cuerpo, nuestro cerebro también está envejeciendo. Pero también nuestro estilo de vida juega un factor importante al respecto, ¿verdad? Las mujeres tenemos un riesgo mayor en comparación a los hombres de desarrollar la enfermedad del Alzheimer, y esto es porque tendemos a vivir más años. Entonces, entre más años viva una persona, mayor es su riesgo de padecer esta enfermedad. Ahora, genéticamente pudiéramos tener un riesgo, pero hay dos tipos de genes. Tenemos los genes de riesgo y los genes determinísticos. Un gen de riesgo me predispone a desarrollar, pero no quiere decir que yo voy a tener la enfermedad. Pero un gen determinístico es aquel que usualmente la persona desde una edad muy joven empieza a mostrar signos de la enfermedad. Los antecedentes familiares, ¿verdad? Un familiar de primer grado, padre, madre, hermano, ¿verdad? Que viene siendo parte de los genes de riesgo que podemos nosotros tener la presión arterial alta. ¿Por qué? Porque nos predispone a sufrir daños vasculares en nuestro cerebro, llega la oxigenación de la manera adecuada, y entonces eso lleva a que se dañe un área y se produzcan las placas de proteína que causan la enfermedad del Alzheimer. La diabetes, cuando no hemos nosotros llevado buen control de la enfermedad, nos predispone a desarrollar la enfermedad del Alzheimer. Un traumatismo cráneoencefálico o golpes en la cabeza, por llamarlo de otra manera. Nos golpeamos
nosotros, nuestra cabeza, y aparentemente no pasó nada, pero el daño ahí quedó y eventualmente se empiezan a formar las placas de proteína en nuestro cerebro que llevan a la aparición de la enfermedad del Alzheimer. Ahora, menor interacción social y cognitiva. ¿Qué pasa cuando dejamos nosotros de socializar? No nacimos para estar aislados. Todos nosotros necesitamos contacto social de una u otra manera. Cuando pasamos muchas horas en nuestra casa viendo la televisión, viendo nuestro teléfono o tal vez jugando en la computadora sin interactuar, sin convivir, empezamos a perder ciertas habilidades que ya habíamos tenido desde chicos, como el hablar, el pensar, el razonar, el escuchar, porque nosotros estamos totalmente absortos en nuestro espacio sin tener ningún tipo de interacción y empezamos a olvidar palabras y el roce social ya no lo practicamos y entonces es lo que nos lleva a desarrollar algún tipo de demencia. Ahora, menos años de educación formal. ¿Por qué? Porque no estimulamos suficiente nuestro cerebro para aprender cosas, ¿verdad? Hasta la fecha siempre la vida es un proceso de aprendizaje constante. El leer más, el estar siempre tratando de ejercitar nuestro cerebro reduce nuestro riesgo de padecer demencia. Y el ser hispano nos predispone más comparados con las personas blancas a padecer demencia, solo un poquito abajo de los afroamericanos. Nosotros tenemos un 1.5% más de riesgo que los blancos de padecer de algún tipo de demencia y los afroamericanos un 2%. Ahora, ¿cómo puedo reducir mi riesgo? Afortunadamente, sí hay algo que podemos hacer para reducir nuestro riesgo de desarrollar la enfermedad del Alzheimer o algún otro tipo de demencia. Si nos mantenemos físicamente activos, vamos a ayudar a oxigenar nuestro cuerpo y a que nuestro cerebro reciba el oxígeno y los nutrientes que necesita para seguir funcionando adecuadamente, ¿verdad? Estar mentalmente activo. Nosotros podemos buscar la manera, hacer rompecabezas, buscar palabras, crucigramas, cosas que que retemos a nuestro cerebro constantemente para mantenerlo estimulado, mantenernos socialmente activos también y de no fumar y no tomar en exceso. El cigarro endurece nuestras arterias, a la vez que el torrente sanguíneo empieza a tener problemas para circular por nuestro cuerpo y por ende no llega suficiente sangre y oxígeno a nuestro cerebro. Es la relación entre el cigarrillo y la demencia. Y pues hablar con nuestro doctor, estar alerta. Hay una diferencia muy grande entre saber y no saber. Si nosotros tenemos alguno de estos factores de riesgo, ya sea porque nuestra familia, nuestro padre, nuestra madre tiene la enfermedad, porque tenemos diabetes, porque siempre tenemos colesterol alto o alta presión, nosotros debemos de estar siempre en contacto con nuestro doctor cuando vayamos a nuestro chequeo regular y para saber cómo está todo y para tratar de mantener esas enfermedades bajo control para reducir nuestro riesgo. Ahora, ¿qué hacemos? Hay muchas cosas que podemos hacer: mantenernos educados, conocer las señales de alerta del Alzheimer, siempre estar pendientes, ¿verdad?, de cambios que veamos que no son normales en nuestro cuerpo, mantenernos activos, ¿verdad?, siempre tratar de aprender algo nuevo, comer más saludable, ¿verdad?, reducir los alimentos procesados, cosas más frescas, buscar algo que nos guste, que sea más saludable de la comida que ya está hecha o lo que comúnmente conocemos como comida rápida o fast food, ¿verdad? Cortar los malos hábitos,
Más de 3 vasos de alcohol por semana es mucho para nuestro cerebro y especialmente conforme envejecemos. Sí, hemos todos escuchado que hay gente que tiene costumbre de, o le recomendó su médico un poquito de vino tinto, pero es un poquito, ¿verdad? Y no aplica para todos. El médico sabe lo que hace. Si nosotros estamos consumiendo más de 3 vasos de alcohol por semana, estamos aumentando nuestro riesgo de padecer demencia. El cigarro, el uso de drogas, ¿verdad? Y no dormir suficiente. El sueño es reparador para nuestro cerebro. Un sueño limpio siempre va a ser beneficio para que nuestro cerebro en la noche trabaje en regenerar lo que tiene que regenerar, ¿verdad? Y estrés excesivo. Siempre buscar la manera de tomar control sobre el estrés que podemos estar pasando por nuestra vida, ya sea personal o laboral, y buscar la manera de que no afecte nuestra salud. Ahora, hablar siempre de nuestras dudas y nuestras preocupaciones con nuestro profesional de la salud. Estar pendientes sobre cambios en nuestra memoria, cambios en nuestra visión, ¿verdad? Y pues si hubiera un diagnóstico, empezar a planear, ¿verdad? Una de las ventajas de un diagnóstico temprano es que nos permite planear, hacer una decisión de nuestras finanzas, de quién nos va a cuidar y hasta de nuestro funeral. Ahora, los recursos que tenemos disponibles aquí en el condado de Cameron para ustedes. Está la Asociación de Alzheimer, que tiene su capítulo aquí en el área del Río Grande. Tenemos la fundación de Wellmed Charitable Foundation, que tiene Caregiver SOS Program y también tiene disponible 2 centros para adultos mayores para mantenernos activos. El Area Agency on Aging, la escuela de UTRGV, el Instituto de Neurociencias y por supuesto nosotros, el Condado de Cameron, el Departamento de Healthy Brain and Aging. Muchas gracias por su atención y que tengan bonito día.